Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Senado de la República no tiene facultades ni atribuciones para objetar las designaciones que haga el Ejecutivo en la Comisión Federal de Competencia Económica. En otras palabras, el presidente de la República, como titular del Ejecutivo, tendrá poderes absolutos para nombrar a todos y cada uno de los comisionados de ese organismo. Se trata de un rudo golpe a la autonomía, a la independencia y a la libertad de una instancia que fue creada para dirimir los conflictos de interés de todos los actores económicos y hacerlos sin presiones políticas, influyentismos o discrecionalidades. Cuando pensábamos que el cambio democrático nos garantizaba la equidad, la pluralidad, el equilibrio de poderes, la transparencia y la autonomía de diversas instancias que rigen la vida nacional, nos encontramos con un claro retroceso democrático. Cuando pensábamos que habíamos consolidado las autonomías de instituciones tales como el Banco de México, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral o el Instituto Federal de Acceso a la Información, entre otros, nos encontramos con un regreso a las viejas prácticas. Con esta resolución del día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre las puertas para el regreso a un pasado que pensábamos superado y desterrado, en donde el Poder Ejecutivo podía intervenir libre y discrecionalmente, sin contrapeso alguno, en todos los ámbitos de la vida nacional, en donde el presidencialismo se reservaba incluso la capacidad de arbitrar o decidir las cuestiones privadas. Estas son algunas de las reacciones que hasta el momento se han presentado a esta decisión de la Suprema Corte. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia desató el enojo de expertos y legisladores. Y es que hay quien considera que devolverle al presidente de la República la facultad para poner a sus aliados al frente de organismos autónomos es una auténtica vuelta al pasado. Podríamos caer peligrosamente en una toma de decisiones con absoluto autoritarismo. Me parece verdaderamente absurda la decisión de la Corte y grave porque atenta contra los equilibrios constitucionales de los tres poderes. Es un retroceso para la democracia esta decisión. Jurídicamente podría ser válida, pero políticamente es un retroceso y volvimos a un esquema donde el presidente es el dueño de la verdad absoluta y decide solito lo que hace. Desde los años 90, una serie de reformas acotaron los poderes de un presidencialismo absolutista. Algunas de las reformas más importantes incluyeron el otorgamiento de la autonomía al Banco de México, al Instituto Federal Electoral, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. En la discusión de ayer, el ministro Genaro Góngora Pimentel defendió así el contrapeso de los poderes. En la actualidad, con la pluralidad política y en un proceso franco de democratización del país, es inaplazable que el Poder Legislativo participe en la designación de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, precisamente con el establecimiento de pesos y contrapesos. De lo que se trata es de inhibir la concentración del poder. Para Manlio Fabio Beltrones, pedirle al Senado ratificar a los titulares de la Comisión Federal de Competencia es como darle carta abierta a la opacidad, pues la mano del presidente estaría limitando la autonomía de gestión y decisión, principio rector de la COFECO. Los nuevos instrumentos de la gobernabilidad deberían de ser decisiones compartidas del Ejecutivo con el Legislativo. Quisiéramos observar si el criterio de la Suprema Corte de Justicia va a ser parejo o tendremos algunas sorpresas al respecto. Así que lo más sano, coinciden legisladores y expertos, es la transparencia y el respeto entre poderes. Esto sin duda es un obstáculo importante que no representa lo que muchos han manifestado en este sentido de libertad, garantías y democracia. Entonces, yo creo que no estamos avanzando. Esta decisión, te repito, es una decisión de lo más desafortunada y yo creo que en nada ayuda a la autonomía y legalidad, garantías que requieren estos órganos, ¿no? Considero que existe desde el punto de vista político la peligrosidad de que el Estado se convierta en absoluto y por otro lado también que el Senado se sienta restringido en esa calidad que tiene también como mediador. Por si fuera poco, la Corte se contradice en casos similares. Hace apenas unos días, resolvió que el Senado sí tiene facultades para ratificar al director de Notimex, la agencia de noticias del gobierno. Y hoy le impide intervenir en la ratificación de funcionarios cuya característica principal debe ser la autonomía. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca.